Queremos también flexibilidad para los Estados miembros. El señor Sendra. Gracias, presidente. Bueno, yo, en primer lugar, agradecer a todos los ponentes y la ponente que han venido a este foro a explicar y a poner encima de la mesa sus propuestas y sus valoraciones. Me parece muy importante. Lo que no tengo ya tan claro es que seamos capaces, tanto por parte de la Comisión como por parte del Consejo, como por parte de muchos de los grupos parlamentarios aquí representados, de escuchar las propuestas que nos han hecho. Me parece lamentable que por parte del representante del Consejo la única propuesta que se ha puesto encima de la mesa ha sido que esperemos a que llegue la luz al final del túnel. No sé cuánto más tenemos que esperar para que haya propuestas concretas, para que haya propuestas de solución de este grave conflicto que, desde que yo estoy en este Parlamento, desde julio del año 2014, estamos permanentemente tratando en esta comisión y ya hemos hablado muchas veces en los plenos de este problema del sector lácteo, pero parece que no escuchamos al sector, parece que no escuchamos las propuestas frescas, las propuestas nuevas, y no queremos mover ficha. No queremos reconocer que ha sido un gravísimo error la política lechera que se ha aprobado hace 3 años. En segundo lugar, y para la Comisión, también me parece bastante deplorable que todos los estudios que se están haciendo y todas las propuestas que se están encargando no llegaran a prever algo que desde el sector, desde sectores como la Vía Campesina o el MB venían diciendo, que era que iba a haber sobreproducción si se abandonaba la política pública lechera, si se abandonaban las políticas de cuotas. Lo venía diciendo el sector sin estudios. No sé por qué no lo han previsto ustedes. Presidente, usted ha dicho que teníamos 4 minutos. O yo he entendido mal o llevo solo 2. Bueno, pues para terminar entonces, porque se ve que he entendido mal, me parece que es fundamental pensar seriamente y reflexionar en ver qué medidas podemos adoptar para adaptar la oferta a la demanda y no dejar al sector a su libre albedrío y dejarlo totalmente vulnerable en manos de la gran industria y en manos de las grandes multinacionales. Gracias. Nie mówiłem, że 4 minuty. Bardzo